Hay gente a la que le gustan las cosas normales. A mí las raras, las curiosas, esas que a veces hasta parece que no son de este mundo. Soy Sergio Paz, soy escritor, y hoy vuelvo a la carretera para, entre islas y cementerios enmohecidos, encontrar esas historias reales que parecen ficción. Tú sabes que hay cosas que, por más increíbles que parezcan, ocurren cada vez que abres o cierras la puerta. Esto es Viaje a lo Insólito, historias chilenas para no creer. Valparaíso, 1922. Un cirujano y sus extraños experimentos. Un mono y un hombre a punto de entrar a pabellón. Viaje a lo insólito. Historias chilenas para no creer. Valparaíso, 1922. En la sala de operaciones del Hospital San Juan de Dios, la tensión va en aumento. De pronto se escuchan los gritos de un chimpancé que se resiste a ser pinchado. En una camilla, un exitoso hombre de negocios de 72 años está listo para la intervención. El problema sufre por su alicaída potencia sexual y busca una solución. El médico tratante es un respetado facultativo porteño que acaba de aprender una innovadora técnica directamente de Sergei Voronov, el doctor ruso conocido como el Frankenstein de la fecundidad. Está por comenzar el primero y único trasplante de testículos de mono a un hombre en Chile. ¿Un nuevo comienzo? ¿Un desafío a lo imposible? ¿Un desvarío médico? ¿O una innovadora técnica en desarrollo? ¿De verdad hubo un Frankenstein de la virilidad en Chile? En Viaje a lo Insólito, una historia chilena de no creer. 4 de diciembre de 1922, el Mercurio de Valparaíso informa en su portada que ha concluido con éxito un insólito trasplante, hasta hoy el más raro realizado en Chile. Para saber más de esta increíble historia, parto rumbo a Valparaíso a recorrer las mismas calles y rincones por donde anduvo Ricardo Abrines, una leyenda, el primer chileno mitad hombre, mitad mono. En Valparaíso, la noticia de que un hombre le han trasplantado testículos de mono causa revuelo, conmoción, tanto que en esos días en el puerto no se hablaba de otra cosa. Aquí en Valparaíso comenzaba a tejerse la leyenda de Ricardo Abrines, el único paciente chileno del doctor Sergei Voronov. Esta deslavada foto es de las pocas que existen del excéntrico paciente. Ricardo Abrines, porteño, nacido en Quillota en 1857. Personaje con mundo, altamente valorado y reconocido en la sociedad porteña, Abrines había sido un connotado militante del Partido Liberal. Era además un hábil hombre de negocios, creador de la imprenta Excelsior y accionista de sociedades como la Compañía Atacama y La Previsora, una conocida empresa de seguros. A principios del siglo XX, Valparaíso no solo era uno de los principales puertos de Latinoamérica, sino del mundo. Por lo mismo, hasta aquí llegaron relevantes científicos y empresarios que dejaron su impronta en el puerto. ¿Cómo habrán sido esos primeros migrantes? ¿Cómo habrá sido caminar por esas calles? Hay un historiador que tiene algunas respuestas. Ese puerto tenía todavía un remanente importante de todo lo que fue la industria del salitre. Existían casas de citas en el Paseo Atkinson, por ejemplo. Existía una red prostibularia muy importante hacia el sector de la Plaza Chaurren. Y prácticas también de juerga asociadas a distintas colonias de inmigrantes. ¿Cómo era ser
macho en esa época. Hay un interés de parecer europeo, de ser europeo. Pero además existe una oferta y que se conecta con esta anécdota de Abrines, que tiene que ver con la recuperación de la virilidad. Y eso se expresa, por ejemplo, en la venta de jarabes, de tónicos, le llaman en la época, de tónicos para recuperar la potencia o el vigor. Son jarabes que pareciera tienen bastante interés y venta en el periodo. Abrines, según los cánones de la época, era un hombrón hecho y derecho, un tipo bien resuelto. Amante de las letras, Abrines tenía por lo mismo una declarada fascinación por la innovación. En Santiago, de hecho, había impulsado que se imprimiera Azul, el libro de Rubén Darío, hasta hoy considerado obra capital de la nueva poesía latinoamericana. Abrines era un vanguardista, un hombre que en la tercera edad no estaba del todo conforme con su vida y quería un cambio. Así las cosas, el propio Abrines confesaba a El Mercurio que si bien su vida siempre había andado de maravillas, de un momento a otro su líbido, su vigor, había comenzado a declinar, a fallar. Decidido a encontrar una solución, Abrines terminó en las manos de Edwin Reed, doctor del puerto, famoso por estar al día en las últimas corrientes de la medicina. Reed, una eminencia, incluso había sido presidente de la Sociedad Científica de Valparaíso. Lo que no sabía Abrines es que cuando llegó a la consulta de Reed, el médico chileno acababa de recibir la visita de Sergei Voronov, el doctor ruso conocido como el Frankenstein de la fecundidad. ¿Qué diablos? Ayer y hoy, el hombre siempre ha buscado respuestas, soluciones, las que sean. Sergei Voronov, francés de origen ruso, se había formado como médico en París, donde fue alumno de Alexis Carrel, el premio Nobel que había revolucionado la medicina de trasplantes. Voronov, por su parte, profundizó en los xenotransplantes o trasplantes de tejido entre especies próximas para así evitar rechazos. Entusiasmado, Voronov finalmente buscó revertir el envejecimiento y para eso se centró en aumentar la virilidad. Primero trasplantó testículos de criminales fallecidos a millonarios que deseaban rejuvenecer, luego tejidos de gónadas de cabras y toros a humanos y finalmente de chimpancés. Convertido en celebridad, compró en Italia una monumental casa castillo en la que criaba monos. Ahí les cortaba sus testículos y se los trasplantaba a humanos. Sus clientes fueron principalmente millonarios de avanzada edad, incluido Sigmund Freud. Ya famoso, viajó por todo el mundo divulgando sus avances. Un día desembarcó en Valparaíso. En Chile instruyó al Dr. Reed en sus misteriosas técnicas. Decidido a rejuvenecer a cualquier precio, Ricardo Abrines aceptó someterse a la hoy curiosa, pero entonces innovadora operación. Impedimentos no tenía. Su buen pasar le permitía pagar el costoso procedimiento. Hoy se sabe que a comienzos del siglo XX, el trasplante al que se sometió Abrines no era del todo una rareza. Desde principios de la centuria pasada, diversos doctores habían intentado trasplantar órganos de animales a humanos. Rauda, la medicina se abría paso, siempre marcada por una experimentación desenfadada. Registros de la visita del doctor Voronov a Chile hay pocos. Una escueta entrevista en el diario El Mercurio de Valparaíso y una particular tienda en el plano de la ciudad, la sombrerería Voronov.
doctor Voronov era un doctor ruso que estaba experimentando con los monos. Quería hacer al hombre viril. Entonces el dueño de la tienda en los años 20 ocupó eso. Si usted quiere rejuvenecerse, venga a su librería Dr. Voronov. Un hombre ya a los 60, 70 años no funciona bien, pero ahora hay un apoyo logístico, digamos. Y ahora, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo es más fácil? ¿Cómo...? Mira, te puedo contar por tu vida sexual, pero sí, no puedes esconder nada. Si cualquiera que llegue, digamos, a una edad, a cierta edad, hoy día yo te diría que ya las pastillas las están usando de los 40, 50 para arriba, ya, ¿me entiendes? Lo único nomás que en el caso de la pastilla azul ha perdido mucho crédito porque hace mal para el corazón, ¿me entiendes? Más de 100 años atrás, quienes transitaban por los pasillos del Hospital San Juan de Dios, hoy Carlos von Buren, no dejaban de comentar lo extraordinario que estaba a punto de suceder. En el pabellón del hospital ha comenzado la operación. El hombre a cargo es el Dr. Reed, médico obstetra aficionado a la zoología, un verdadero sabio de la época. Reed descubrió especies chilenas que hasta entonces no se conocían y en Valparaíso participó en numerosas sociedades científicas. Tras semanas de intensa producción, finalmente logro hablar con David Gutiérrez, director del Hospital Van Buren. También intrigado por el trasplante, antes de esta entrevista, el facultativo hizo consultas y revisó bibliografía. ¿Cómo se recuerda en este hospital la memoria del Dr. Reed? Fue el hombre que hizo este trasplante de testículo, pero yo creo que empequeñece la realidad de lo que él fue. Como médico urólogo, fue uno de los pioneros de la especialidad en el país. Hay otras cirugías que avanzaron gracias a él. La cirugía de vejiga, de cánceres de todo el aparato reproductor. Sin duda esta es una operación rara, curiosa, ¿no? Uno no le cabría esperar que haya un desarrollo que llegue siquiera a plantearse el trasplante, porque no había microcirugía, por supuesto, no había cirugía vascular. Mucho de la historia de la medicina parte con estos pioneros que intentan técnicas nuevas o son revolucionarios y van cimentando la base del progreso médico. Como pocos, el escritor Manuel Peña conoce la historia de Reed y de ella habla en sus vibrantes crónicas de Valparaíso. Peña conoció la casa del doctor en el puerto y fue testigo de no pocas excentricidades. Curioso, ¿cómo es posible que en su casa alguien pudiera tener monos o animales exóticos? Bueno, la casa estaba exactamente en la calle Guillermo Múnich de Valparaíso, en el Cerro Alegre, justo frente al Hospital Alemán. Y ahora no está ni el Hospital Alemán ni está la casa. Conocí muy bien esa casa. Una casa que tenía mucho encanto porque ya era una casa que estaba muy venida a menos. Y tenía en la parte trasera, que eso también yo lo vi, un parque donde tenía él jaulas. Pero ahí él tenía animales porque en esa época, años 20, estaban de moda los experimentos con animales. Para mí era algo exótico, era como un zoológico, pero después con el tiempo lo fui relacionando con los experimentos de animales que hacía el doctor, porque los monos fueron los que utilizaron para trasplantar las glándulas de los monos a seres humanos. Pero en esa época no era tan extraño, piensa tú que él era médico, por lo tanto tenía interés en los animales, y lo que recuerdo de excentricidad, tenía unas argollas en la pared, estaban puestas así las argollas para poner en esas argollas una boa. Antes del 2000 era posible que la gente tuviese de estas especies en su casa, era legal el mascotismo en Chile y obviamente eso también dependía de las posibilidades económicas que tuviera la gente, le daba cierto estatus dependiendo la especie que tenía, gente famosa o conocida que tenía monos en sus casas que se sabía y que no había ningún problema con ellos. Diciembre de 1922. En el Hospital San Juan de Dios se ejecuta con éxito el curioso trasplante. Sin problemas, la operación no dura más de 20 minutos. Acabado el procedimiento, ya en las primeras horas tras la intervención, Abrines luce más renovado, más energético. ¿Es que funcionó la cirugía? Pasaron los años y lamentablemente los archivos de la operación se perdieron.
La pregunta por lo mismo es más que válida. ¿Cómo es que una operación así se realizó? ¿En qué consistió exactamente? ¿De dónde sacaron los doctores chilenos un mono? ¿Qué mono? Una de las personas que mejor conoce esta historia es Walter Reed, nieto del doctor Edwin Reed. Walter, desde Portugal, aceptó una videollamada. Walter, tu abuelo era una eminencia, pero también un excéntrico, ¿no? Era una eminencia, o sea, era un tipo muy inteligente, era un tipo de buen sentido del humor. Él tenía no solo gallinas para sacar huevos, tenía pingüinos, tenía animales en su casa. Lo primero que puedo decir es que, hablando con mi padre, me comentaba este hecho. Esta operación se hizo, claro que se hizo. Y ¿qué es lo que es la operación? No es ni más ni menos que hacer loncha de un testículo de un mono, ponérselo a un hombre para que tenga testosterona. Entiendo que el animal que utilizó tu abuelo en la operación es un chimpancé. ¿Cómo lo obtuvo? Acudió a su hermano, Charles Samuel, que estaba a cargo del zoológico, y pudo pasarle a su hermano un chimpancé. Me contó a mi padre que les costó mucho, según su padre decía, amarrarlo en la camilla al lado. Claro, en realidad el chimpancé era mono, pero no tonto. Hicieron una operación rápida, anestesiaron al mono y procedieron. Finalmente el mono ya, ¿qué se hace con el mono? Al zoológico no, se lo llevó mi abuelo a su casa y fue una mascota. Le pusieron hasta un nombre, Mickey, y lo tenían con correa, con sus comidas. Dicen que tras la exitosa operación, Ricardo Abrines comenzó a frecuentar los bares y burdeles de Valparaíso. Así que, cómo no, pronto ganó fama de súper mujeriego y vividor. Con energías renovadas, Ricardo Abrines se entregaba a fiestas de nunca acabar. Todo parecía indicar que la fuerza de un simio se había apoderado de él. De la leyenda de Abrines algo quedó en Valparaíso. De partida la crónica de Virgilio Figueroa, el escritor que redactó el célebre diccionario histórico biográfico con las vidas de los más prominentes hombres de la época. En su libro, Virgilio cita al propio Dr. Reed en relación a cómo le fue a Abrines en la operación. Dijo Reed: el resultado fue espléndido. De una decrepitud casi superior a sus años, el señor Abrines, una vez curado de las heridas de la operación, se lanzó por la vía de las intemperancias juveniles y se entregó a comilonas nocturnas que llevaron la alarma al seno de su familia. De tanto bailar, comer e ir de una cama a otra, el hombre hipergozador en el que se transformó habría terminado con serios problemas cardíacos. Claro que según Figueroa, el cronista, la cosa no habría terminado ahí. Abrines, según el relato de Virgilio, había vuelto a ser increíblemente joven y no podía reprimir los impulsos que lo lanzaban a cometer excesos impropios de su edad. A todo quien lo quisiera escuchar, él mismo celebraba su renovado apetito sexual. Y dice que le resultó, que recuperó la virilidad, porque se sintió joven y se sintió con ganas de seguir en la vida. Y la esposa de él, después con el correr del tiempo, le fue a reclamar al doctor diciendo que ella envejecía y que el marido estaba cada vez más joven. Al parecer le dio resultados ese trasplante. En Valparaíso, las correrías de Abrines se hicieron legendarias. El rumor de que a un encopetado porteño le habían trasplantado testículos de mono corrió indistintamente entre conspicuos salones y enfebrecidos burdeles. Como en esta historia hay no pocas preguntas por responder, mi próximo destino es el Buen Zoo. Aquí me encuentro con Esteban Hidalzoaga, veterinario, hijo del creador de este célebre zoológico. Esteban sí que sabe cómo se comportan los monos. Primero, la diferencia entre mono y simio.
Los monos son como estos que tenemos acá, por ejemplo, el mono araña, que son animales con cola, son más pequeños. Después están los simios, que son como los gorilas, el chimpancé, el bonobo, que se parecen más a nosotros. Son parecidos a los monos, digamos, sin cola, pero una rama de la familia de los primates que se asemeja mucho más al humano. La similitud y la diferencia entre la sexualidad de los simios, por ejemplo, va a depender un poco de la especie. ¿Ya? Los bonobos, por ejemplo, tienen una sexualidad un poco más parecida al humano, podría decirse. También ocupan la sexualidad como una forma de distender al grupo cuando hay conflicto o para intercambiar cosas, que se podría parecer un poco más al humano, digamos, que es una sexualidad no solo para la reproducción, con el fin reproductivo, sino que tiene fines también afiliativos o del grupo propiamente tal. Imaginarse que un hombre quiera intervenirse o hacer algo con algo de mono, lo veo bien errante, digamos, porque hay que pensar que mucho de la sexualidad es psicológico. En el fondo uno puede tener problemas sexuales simplemente por la psicología, no es como en el mono, que es mucho más instintivo, es mucho más de la hormona. Hasta hoy, Jacqueline Reed, nieta del médico que operó a Brines, no deja de sorprenderse con la historia del trasplante y cómo es que su abuelo se lució en el quirófano. Ricardo Abrines, cuando se somete a esta operación, tenía 72 años. Ya estaba jubilado, retirado, en sus cuarteles, como se dice, ¿no? Bueno, mi abuelo me contaba esta historia y muchas más en su biblioteca. ¿Qué te cuenta él de cómo termina esta operación? Comprender el significado de esta cirugía me costaba. Porque tengo entendido que el señor Abriles tenía dificultades en sus relaciones sexuales, y dicen que después de la operación quedó fuera de serie, reconociendo que en esos años no existían los estimulantes que hay hoy día. Habría que ponerse en la época, pero la verdad es que se me hace muy difícil pensar de que algo así pudiera ocurrirse, haberse planteado, porque el tema de la histocompatibilidad es muy importante y desde luego la histocompatibilidad incluso dentro de una misma especie. Lo que deja en evidencia que había pocas herramientas tecnológicas, pocas herramientas legales incluso, porque si hoy un profesional de la salud quisiera hacer algún tipo de práctica de ese tipo, sería incluso un hecho constitutivo de delito y tendría pena altísima. En abril de 1923, apenas 3 meses después de su cirugía, el hombre mono, incapaz de lidiar con el animal que se había apoderado de él, decidió acabar con su vida, inyectándose una letal dosis de morfina. Como certezas de esta fabulosa historia, solo queda una crónica, una página de diario, una tienda de sombreros en Valparaíso y un cartel que recuerda hasta hoy que alguna vez un chileno prefirió parecerse más a un simio que a un hombre. Todo con tal de gozar un poquito más. Si la historia del Dr. Voronov te pareció increíble, la próxima te sorprenderá aún más. Se trata de un niño criado por pumas. Sí, por pumas, en el sur de Chile. De agosto de 1948. Una familia de campesinos que vive a los pies del volcán Osorno denuncia a la policía que un monstruo peludo ha estado robando en su gallinero. Unas horas después, el carabinero José Fuentealba se apersona en el campo y se sorprende con lo que ve. El monstruo es en verdad un niño sucio, de melena enmarañada, que maulla como un gato. Se inicia entonces una feroz cacería. El fornido chico gruñe y muerde como una bestia, hasta que el carabinero logra reducirlo. Días después, lo que se sabe sorprende al país. El niño, se estima, lleva al menos 4 años viviendo en la selva y había sido criado por pumas.
En el mundo, historias de chicos cuidados por animales hay varias. Tantas que de ellas se han hecho películas y escrito libros, muchos libros. ¿Pero de verdad algo así también ocurrió en Chile? ¿Podría un niño ser amamantado por una puma? ¿Por qué no lo devoró? ¿Qué pasó después con Vicente Caucau, el chico que caminaba en 4 patas? ¿Aprendió a hablar? ¿Llegó adulto? ¿Dónde vivió? Hoy está de moda volver a la naturaleza, vivir con lo mínimo. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando eres un salvaje y alguien intenta educarte. En Viaje a lo Insólito, una historia chilena de no creer. En agosto de 1948, campesinos del sector Río Pescado, en Ensenada, denunciaron a carabineros que un salvaje animal había estado atacando gallinas y robando huevos. Tras permanecer 2 días en un retén, el niño fue conducido a la cárcel de Puerto Varas. Apenas unos minutos después, aprovechando un descuido de sus captores, el chico escapó a la selva y al atardecer fue encontrado por un carabinero cuando se zampaba un salmón crudo junto al río Tepu. La noticia explotó y era de no creer. Un niño, el niño Tarzán, el Mowgli chileno, el niño criado por pumas, según decía la prensa desconcertada, había quedado bajo arresto sin que nadie supiera por qué. El gobernador de turno hizo entonces lo que suelen hacer los políticos. Ordenó deshacerse del problema y pidió que lo enviaran a un hospicio de monjas en Santiago. Hasta allí, los que habían estado cerca a él lo llamaban Caucau. Pronto las religiosas lo bautizaron como Vicente Enrique de la Purísima. Claro que de ahí para adelante fue simplemente Vicente Caucau, el niño cubierto de pelos que había comido carne cruda y se había alimentado de leche de puma, la forma que había encontrado para sobrevivir. La pediatra Tania Cariqueo tiene su opinión al respecto. Hay varios estudios que muestran que en condiciones extremas el cuerpo puede adaptarse. En general, los humanos podemos comer carne cruda. Nuestro aparato digestivo está apto para eso, ya que primitivamente se comía carne cruda y ciertas culturas hoy en día comen carne cruda. La leche materna humana tiene sustancias que no tiene ninguna otra especie. Son elementos específicos y muy importantes para el desarrollo y neurodesarrollo de un niño. La leche de cualquier otro animal lamentablemente no lo va a poder suplir a cabalidad, pero sí es una fuente igual de nutrición y también de hidratación. La situación es extrema. Por la selva fría, un niño deambula sin destino. De pronto, frente a él, aparece una puma y sus cachorros. ¿Es el niño la siguiente presa para darles de comer? Debe ser el instinto del animal, ¿no? En esta situación, lo más probable es que esta puma tenía cachorro, estaba amamantando y bueno, los humanos tenemos un periodo de lactancia, entonces por eso acá obviamente todos se modificaron sus conductas, tanto Vicente Caucau como la madre, y puede ser que por eso se produjo esta simbiosis y esto resultó. Quizás como esta hembra estaba amamantando, tuvo una mayor aptitud materna y quizás este niño estaba junto con los cachorros, quizás se impregnaron los olores y por esta razón ella no lo atacó. Fue 5 años después de su captura que recién se comenzó a saber de dónde había salido el niño. Su madre se había ido y su padre, alcohólico, le pegaba. Eso hasta que un día el chico de apenas 5 años escapó. Pasaron días, semanas, y el hombre pensó que su hijo había muerto en la selva. Pero resultó que el chico estaba más vivo que nunca. Una puma lo había amamantado, lo había protegido del frío y de la lluvia. La historia hasta hoy eriza los pelos. Agustín Iriarte, biólogo y especialista en fauna silvestre, el hombre que más sabe de pumas en Chile, no solo cree que sí, sino que revela increíbles datos para saber cómo ocurrieron las cosas. Mira, yo creo que es algo completamente inusual, pero a veces sucede. Hay registrado como 80-90 casos en el mundo, que son niños que son abandonados y que terminan siendo amamantados o cuidados
por lobos, por leopardos y por puma en este caso. Si nosotros, por ejemplo, dejáramos a un niño solo en bosque valdiviano como era el año 45, obviamente se mueren al poco tiempo. Por mi estudio, los pumas son muy inteligentes, se adaptan mucho y lo que sí pasó es que el niño se logró adaptar y sobrevivir en un medio completamente inhóspito. El puma de Valdivia, de esta selva valdiviana fría, ¿es especial, es particular? Sí, es un puma más chico porque su presa principal y de mayor tamaño es el pudú. Entonces ellos no tienen guanacos o emules porque no están en la zona. Entonces ellos comen en general cosas más chicas y son más chicos, pero igual 40, 50 kilos. Los animales en un periodo dado que empiezan a reconocerse como de una especie. Y lo que pasó con Vicente seguramente es que él, con este periodo con los pumas, se empezó a identificar como puma en algún momento y empezó a comportarse como puma, viviendo de noche, corriendo en cuatro patas, comiendo cualquier animal que podía encontrar. Reconocerse como otra especie se llama impronta o imprinting en inglés. Al atardecer, tras ser capturado por carabineros, el chico fue llevado a la cárcel de Puerto Montt. Cuando fue aseado y le pusieron ropa, el chico solo repetía una palabra: Caucau. Desesperadas con la bestia con la que habían comenzado a lidiar, las monjas pidieron ayuda. Y de inmediato se interesaron Armando Roa y Gustavo Vila, renombrados psiquiatras de la época. Tras examinarlo, los médicos concluyeron que Caucau no sufría de ninguna patología. Sí concluyeron que su edad mental, producto, pensaron, de un parto con forceps mal hecho, no superaba los 9 años, la misma edad que tenía cuando lo halló el carabinero. La duda estaba instalada. ¿Quién era en verdad Caucau? ¿Por qué rugía como un felino? ¿Por qué podía ver de noche y tenía una fuerza descomunal? ¿Por qué en su presencia los perros enloquecían y ladraban hasta quedar afónicos? El caso comenzó a dilucidarse luego que la educadora Berta Riquelme ofreciera su casa en Villa Alemana para reinsertarlo en la vida civilizada. Berta, la autora del célebre silabario Lea, le enseñó a leer, a hablar. Poco después, el chico comenzó a recordar. A ella le dijo que veía una choza, selva y a una puma que le daba su leche. Antonia Quirós se hizo profesora en Osorno y conoció de cerca el método que utilizó Berta Riquelme para enseñar a Caucau. Cuando conocí a Vicente Caucau, estaba en los primeros años de la universidad. Y fue un caso que me impactó, no tenía lenguaje y efectivamente para todos los vecinos esto era una historia un poco rara, pensaban que era un animal y en realidad se dieron cuenta que era un ser humano. Berta para enseñar a leer utilizó el método psicofonético, que esto trata de cómo vamos a tener conciencia de lo que es el sonido y tiene que ser con algo que tenga relación o sentido vívido para, en este caso, Caucau. Vicente aprendió a comunicarse y una forma de agradecimiento, porque no tenía nada que entregar, en este aprendizaje Vicente le regaló la palabra más hermosa que le puedan decir a una mujer, que fue Mamá Berta. La idea de que un animal amamante y cuide a humanos no solo es mitología como la de Rómulo y Remo, tampoco historias como la que inspiró a Kipling cuando escribió La Ley de la Selva y las aventuras de Mowgli y el tigre Shere Khan.
En Chile, créanlo, hay un hombre que asegura que cuando era bebé fue alimentado por Diana, la perrita de la familia. Se trata de José Luis Brito, cronista, naturalista y aventurero de tomo y lomo, que en el puerto de San Antonio, vaya que tuvo una infancia distinta. Esto ocurre aproximadamente 6-7 meses seguidos, entre fines del año 1966 y 1967. Ese es el escenario y la época. Y esta perra, cuando me dejan solo en esos espacios de tiempo en que mi mamá está atendiendo público, qué sé yo, esta perra entra al lugar donde yo estoy, salta a las ventanas, salta al lugar, me toma y me lleva a su cubil que tenía. Ella había hecho un hoyo en el suelo. Por lo tanto, cada vez que me tenían que ir a buscar, mi mamá tenía que meterse al hoyo y sacarme, porque era la única persona a la que le permitía extraerme. A todos los demás les rugía o intentaba morderlos. Nunca mamé leche materna humana, por lo tanto solo mamé leche de perro. Y eso quizás me hizo fuerte porque soy 7mesino, debería haber sido una persona débil, pero no soy débil y no soy enfermizo. Esto me lo cuenta mi mamá cuando yo tengo 14 años, un año antes de que ella fallezca, lo que corrobora mi papá después. Pero entendí de grande por qué tenía una afinidad tan grande con los perros y por qué me gustaba olerlos. Y su olor me hacía sentirme muy tranquilo, muy calmado. Parte del proceso civilizatorio de Vicente Caucau fue que caminara erguido tras pasarse al menos 4 años sostenido en manos y pies. Una de las cosas que los nuevos cuidadores de Vicente Caucau más les cuesta es reeducar a este niño a caminar erguido. Que él haya caminado en 4 patas, ¿te parece normal para su condición? Absolutamente normal. Nosotros, la historia humana dice que en 6 millones de años nosotros llevamos caminando menos de 1 millón de años. Es decir, nosotros estamos erguidos relativamente recientes. Entonces, por eso nos pasa que nosotros tenemos muchos problemas en dolor de espalda, porque nuestra postura erguida es rara en nuestra historia evolutiva. Normalmente el ser humano, Australopithecus, Homo, etc., siempre viajó en 4 patas. Pero si así caminó Caucau, ¿pudo tener eso algún beneficio para él? ¿Cómo pudo hacerlo? Mano derecha, pie izquierda, 1. Mano izquierda, pie derecha, 2. Jorge Restovich, instructor de Animal Flow, ejercicios inspirados en movimientos de animales para mejorar la movilidad, enseña lo que él llama el movimiento natural del ser humano. Tanto hay que aprender. La adaptación yo creo que es la clave de nuestra evolución. Así que sin duda si él logró adaptarse a ese lugar, demostró que es algo más. Y eso es lo que nos invita a esta disciplina también. Y para llegar a esta posición de pie, sin duda tenemos que partir lo más pegado al piso. Las personas que empiezan a practicar y a experimentar la cuadrupedia van a tener una mejoría en su función. La historia de Vicente Caucau en realidad me sorprende de primera mano, incluso a mí que practico esto, pero no por el hecho de su movimiento, eso no me sorprende, eso me parece de lo más natural y se me hace mucho sentido. Creo que cualquiera de nosotros, si estuviera en ese contexto, probablemente le hubiera pasado algo parecido. Y la inteligencia de él también, de poder encontrar una salida para vivir. Eso habla también de su resiliencia. Él encontró sus habilidades usando su cuerpo, lo que tenía ahí. Lo encuentro fantástico. Y lo creo totalmente. De hecho, no creo que sea el único caso en el mundo. En 1953, el periodista Julio Contreras, cronista del diario El Yanquihue, descubrió que su padre era Antolín Caucao Nempo, un campesino huilliche alcohólico que siempre lo maltrató. Inscrito como José Mercedes Caucau Barría, Vicente había nacido el 6 de octubre de 1936. Cuando se escapó, su madre ya se había ido y su padre vivía con una chica de 19 años a la que también golpeaba. Al periodista, el padre le aseguró que siempre pensó que al niño se lo habían comido los animales. 18 años después, el niño Puma, que había sido reeducado, fue invitado al Congreso Nacional, pues se había convertido en símbolo chileno del afán civilizatorio.
A esas alturas, programas de televisión contaban su vida e incluso la BBC preparaba un documental. La de Caucau se sumaba a las extraordinarias historias de infantes que habían sido criados por animales. Desde la niña de Kranenburg, alimentada por lobos, hasta el niño que en Siria había sido amamantado por gacelas. U Oksana, la ucraniana criada por perros. Lo de Caucau no es cuento. Lo sé porque en la selva valdiviana he caminado bajo la lluvia y he dormido sobre la nieve. Sé que vivir ahí no es fácil, independientemente de cuántos tarros de manjar hayas llevado en la mochila. Pero ¿cómo es que un niño de 5 o 6 años pasó inviernos ahí sin paraguas, sin ropa con Gore-Tex, sin siquiera una sopaipilla antes de dormir cada noche? Álvaro Cares fue infante de marina y en un campo en Torquemada, cerca de Concón, enseña cómo sobrevivir en la naturaleza. Contigo vamos a aprender algunas técnicas que podría haber usado Vicente Caucau. Exacto, sí. Veamos. Vamos a ver. Lo que yo creo es que él encontró un lugar donde se refugió al principio. No creo que él haya tenido la noción de construir un refugio. Entonces yo creo que buscó un lugar similar a este, donde él pudo haberse metido y haberse refugiado para poder aislarse. Entonces en un refugio así se puede vivir. Sí, yo creo que en un principio, bueno, eso siempre va a depender de la zona donde esté. Debe haber hecho él buscar, y si se escapaba habitualmente, capaz que hubiese tenido, yo creo a lo mejor, algún lugar donde se escondía habitualmente. Imaginémonos que son las 6 de la mañana. Hambre. Hay que por lo menos desayunar. Exacto. Las prioridades de supervivencia son agua, alimento, abrigo y, en este caso, hoy en día, auxilios. 4 prioridades de supervivencia, todas con A. Este es finalmente el desayuno. Sí, señor. Algo va a recuperar. Cualquier pasto que no sea lechoso lo podemos consumir. Rico, la lechuga. Faltan un poquito los aderezos, pero hay algo bueno que podés comer. Rico. Una lechuga. Una rica lechuga, ¿eh? Sí, natural. Fresca. Aquí está. Días de que a Vicente Caucau primero lo encarcelan y después lo visten, en fin, le dan comida, le viene una diarrea fulminante porque su sistema digestivo no estaba acostumbrado a la comida hogareña del sur. Exacto, él estaba acostumbrado a la comida cruda, era lo que encontraba él. Al caer el sol, Álvaro me enseña a hacer fuego con un pedernal. Caucau, el niño, no solo no pudo elegir entre tener fósforos o un encendedor, él no eligió nada. Vicente fue uno de esos que logra darle la vuelta al destino. Clave en eso fue cuando llegó Orcón. La vida de adulto de Vicente Caucau está íntimamente ligada con Orcón La Caleta,
Tras fallecer Gustavo Vila, el psiquiatra que lo amparó, Vicente Caucao encontró refugio en esta hermosa costa, transformándose en un personaje entrañable que hasta el día de hoy aquí nadie olvida. Y cómo no, si Caucao podía nadar como un felino e incluso hacer rugir a los lobos. En 1959, justo cuando cumplió 21 años, Berta Riquelme, su madre adoptiva, murió. Entonces Vicente se fue a vivir con la familia del psiquiatra Gustavo Vila, pues se habían encariñado con él. En aquel tiempo, los Vila tenían una casa en Orcón y Caucao partía con ellos cada verano. Cuando el doctor Vila murió, Vicente decidió quedarse en la costa. Lo acogió Irma y Marco, un matrimonio de Campeche, a quienes ayudaba repartiendo pan. Hasta hoy en Orcón no hay nadie que no recuerde a Vicente Caucao, partiendo por Omar Valdivieso, pescador y autor de un entretenido libro sobre personajes de la caleta. Por ser simple, sin maldades, diáfano, transparente. En su sonrisa estaba siempre reflejado en el mundo entero, en que yo soy una parte importante y no tengo maldad. Caucao es como la última leyenda viviente que tuvimos. Entonces Vicente Caucao tiene que ver con la identidad de Orcón también. Se identifica con Orcón y es parte de nuestra magia. Orcón es como Orcón porque esa gente que llegó y se hizo importante y trascendió y es parte de nuestra leyenda. Siendo Orcón, como yo considero, una caleta mágica. Señora Leonor, los peluqueros, las peluqueras siempre conocen el secreto de sus clientes. Exacto. No modulaba bien para hablar. A mí me llamaba aquí y decía, señora Nona, me decía, no me decía Leonor, señora Nona, corta pelo. ¿En qué se daba cuenta usted que era una persona diferente? Su manera de caminar y su manera de modular de hablar. ¿Cómo caminaba Vicente Caucao? Así, como un monito. Pocos conocieron a Vicente Caucao mejor que Cristian Vila, el hijo del doctor Vila. Cristian es filósofo, escritor y vive en Orcón. Hace unos años publicó una novela en la que mezcla ficción y pasajes reales de quien considera un hermano. La primera percepción del mundo que yo tuve fue el rostro de Vicente. Cuando los niños empiezan a ver las guaguas, en principio, bueno, y algo te queda en el recuerdo, que es muy importante. Claro, Vicente me paseaba por bajo el Pardona y Alemana. ¿Cuál es la conclusión desde el punto de vista psiquiátrico? En términos generales, primero pensaron que podía ser un caso de idiosía, porque no hablaba, y el asunto vieron el asunto del force mal hecho, qué sé yo, y después se dieron cuenta que no, que sencillamente tenía la mentalidad de un niño de 8 años, ¿no? Ese era el máximo desarrollo que él logró, digamos. ¿Había tenido un problema al nacer? Al nacer, claro, un force, lo agarraron de aquí, entonces tenía un dedo aquí como más hinchado, tenía una cabeza muy especial. Y eso es lo que de alguna manera le afectó el cerebro y todo el asunto. ¿Él recordaba episodios de esta vida salvaje? Sí. ¿Qué te decía de eso? Te digo que en la época de Orcón era de los 60, principios de los 60. Nosotros teníamos una casa por allá arriba y había un bosque de eucalipto atrás. Y en ese bosque de eucalipto se ponían a veces algunos primos, algunos que son amigos de ellos con carpa, y otra gente en carpa. Después empezaron a poner en carpa, lo tomaron casi como un campamento de verano perfecto, y se enteraron de Vicente y lo invitaban a tomar once en la carpa. Y Vicente era feliz que lo invitaban a tomar once, para que les contara historias. Y a ellos les contaba toda esta historia. Entonces, hay unas generaciones completas que saben la historia de Vicente de sus propios labios. La puma lo cogió como un cachorro. Y él estuvo lactando, digamos, ¿no? Durante un tiempo. Hasta que las costumbres, tú sabes, los pumas, las hembras pumas echan a los hijos cuando están mayores. Poco antes de morir, Vicente Caucao se acostó en el lecho donde sus restos descansarían. Como buen hombre felino, pareció intuir su propia muerte. Vicente Caucao fue en verdad raro, curioso. Como todos nosotros, sabía que tenía un lado animal. La diferencia, probablemente, es que él lo reconocía.
Pese a la dura experiencia, Vicente Caucau, el niño que sobrevivió a la selva valdiviana, se transformó en un hombre hecho y derecho, con debilidades y fortalezas. El 30 de octubre de 2009, cuando tenía 74 años, Vicente Caucau fue al baño y, sentado en el inodoro, murió de un infarto. Su familia, que conocía los deseos del hombre puma, lo enterró en el nicho familiar del cementerio de Puchuncaví, el lugar donde Vicente había anunciado que terminaría apenas unos días antes. Paulina Cruz estaba a cargo cuando sus restos ingresaron al cementerio, y hasta hoy es quien recibe a las visitas que desde distintos rincones de Chile llegan preguntando por el Tarzán chileno. A Paulina, la historia de Vicente la emociona. Y no gente que venía porque era una autoridad, porque era un personaje, era porque lo querían nomás, por cariño, por amor. Siempre llegaba caminando acá y traía por el camino pero la grande con los perros. ¿Por qué? Porque él, al pasar por las casas, él emitía un sonido, hacía un ruido así como de animal. Entonces los perros lo atacaban, po. Cuando los perros ladraban mucho, Vicente venía y le hacía gestos, le hacía así como que lo iba a atacar. Entonces los perros ladraban mucho. Ahí venía Vicente. ¿Por aquí está la tumba de Vicente? Por acá está la tumba. ¿El nicho? El nicho. ¿Cuál es? Es donde están las flores rojas. Ahí está Vicente. Y la única marca de que él está acá es una vez. Paulina, tú me contabas que Vicente venía mucho al cementerio. Sí. Y tú lo fuiste conociendo. Yo lo fui conociendo. ¿Qué te llamaba la atención de él? Sus ojos te miraba fijo y tenía sus ojos diferentes, así como la mirada perdida, como blanco, como que tenía los ojos como no fijos, ¿entiendes? Como que daba vuelta a los ojos, no sé, una cosa rara. Y las personas, obvio, que le tenían miedo de repente, cuando lo veían la primera vez. ¿Y en qué lo veías eso tú? En los ruidos que él emitía. Él caminaba, tendía a encurvarse y mover los brazos al caminar. Todo el mundo lo quiso, hasta el final de sus días, y se reflejó en el funeral. De tanto querer ser ordenados, eficientes, limpios, puntuales, exitosos, se nos olvida que dentro de cada uno está la pulsión más básica y necesaria: vivir, aullando a la luna, burlándose de cuanto perro aparezca en la ruta. Por eso, de vez en cuando, aparece alguien que nos recuerda que eso no solo está ahí, sino que finalmente es lo único que necesitas. Todo lo otro es morir, porque uno no solo muere una vez, uno muere con todos los gatos que tienes dentro de ti. Hay solo un lugar en Chile donde para los 18 durante décadas no se comieron empanadas. Es como una tradición que quedó marcada con ese asesinato con empanadas de carne humana. Se trata de Sewell, la ciudad minera enclavada en los Andes a más de 2.000 metros de altura, muy cerca de Rancagua. Fue en el seno de esta tranquilidad que un buen día las cosas se salieron de madre. Y vaya cómo. Lo mató y lo descuartizó y hizo empanadas con los restos de él. Y las comieron en la cancha de fútbol. Empezó a suspender el asunto de las empanadas. No era fácil comer empanadas. Un homicidio con canibalismo no deja de ser llamativo. Aunque ha pasado el tiempo, lo que ocurrió aquí en Sewell, la ciudad patrimonial, no se ha olvidado.
que seguramente jamás se olvidará. Una noche, tras una alocada fiesta, Martel cayó al piso y murió. Aún bajo los efectos del vino, los estudiantes habían decidido momificar a Martel. El francés debía seguir carreteando con ellos hasta la eternidad. Es increíble saber que 100 años después, la momia de Monsieur Martel aún existe y está a solo unos pasos de aquí, en el Museo de Anatomía de la Universidad de Chile. Así comenzaba a construirse la historia de quien hoy podemos decir es el primer patrono oculto del carrete sin fin. Bastante factible que estudiantes de medicina o personas que tuvieran conocimiento asociado a la medicina hayan practicado este proceso de embalsamamiento. Correspondía a una técnica de conservación probablemente formaldehído, que era un producto químico que había llegado a principios del siglo XX acá a Chile. Hoy comienzo a responderme esas preguntas y lo primero que averiguo es que se trata de la momia más rara de Chile. Monsieur Martel. Esta es su historia. ¿Qué historia? De no creer. Cuando tú has estado toda tu infancia viendo la momia, no te llama la atención, no te sorprende. Pero cuando pasa el tiempo, por supuesto, desde fuera, se ve como una cosa realmente insólita.